Actualmente adaptar es la principal tendencia del cine y la televisión. Los cómics están dominando sin lugar a dudas, más que nada el género de los superhéroes, pero la animación, los libros, etc. también se está llevando una buena porción del pastel, y de los reboots y de los remakes mejor ni hablemos. Pero en medio de esto hay un patito feo, que parece estar destinado a no prosperar sin importar nada. Estos son los videojuegos, pues sus adaptaciones a la pantalla grande, bueno, han decepcionado sin falta alguna. Algo que no debería sorprender a nadie, ya que la mayoría de películas de videojuegos han quedado en manos de personas como Uwe Boll. Pero a pesar de que creo que unánimemente podemos decir que ninguna película de videojuegos es material de leyenda, bueno, algunos pueden pasar como un gusto culposo y a su manera son divertidas. Es por eso que ahora vamos a ver las que yo considero son las 7 mejores películas de videojuegos. Y aclaro, el mejores, léanlo entre comillas. Así que, comencemos. Lara Croft hizo su debut en los videojuegos hace más de 20 años y al momento se volvió tan popular que para el año 2001 se ganó una película propia protagonizada por Angelina Jolie y dirigida por Simon West. La película poco o nada se parecía al juego. Esta se centraba en un grupo de Illuminatis que querían una reliquia antigua y mágica que podía controlar el tiempo por algún motivo e iban a usarla para... ¿Qué creen ustedes? Conquistar el mundo. Of course. La película era genérica dentro del género de acción, pero al menos servía como una película palomera para ver con el cerebro apagado y donde había tiros, persecuciones de autos y un montón de fanservice. Eso sigue siendo 1000 veces mejor que ver a una millennial retardada hacerse la Cenicienta, que es lo que hicieron con la película de Vikander. Y aunque sí, la película de Angelina en el mejor de los casos es olvidable, bueno, sigue siendo de lo más decente que vas a ver en estas adaptaciones, así que la pongo en la lista. La primera película de Resident Evil funcionó decentemente con el público general y los fans, y dejó algo alta la expectativa, sobre todo cuando se especuló acerca de la aparición de Nemesis. La secuela, que salió un par de años después, tiene sus defectos. Nemesis es más una especie de robot asesino que se vuelve bueno al final, la historia se alejó aún más de los juegos y era completamente desastrosa argumentalmente. Pero, de nuevo, la acción era bastante buena y se acompañaba muy bien con la música. No sé ustedes, pero al ver estas escenas de acción con música de Cradle of Filth, aunque sea la peor música de Cradle of Filth, bueno, estuvo bastante bien. Las referencias y los easter eggs funcionaron bien, y la inclusión de Jill Valentine, bueno, al menos a mí me pareció bastante decente. Y aunque sea como un fanservice lleno de acción, bueno, la película es divertida, sobre todo si jugaste los juegos. Y en esa época ver al puto Nemesis derribar un helicóptero en live action, bueno, ya era un orgasmo visual. Y la trama de zombies estuvo más o menos bien manejada, y en aquella época el género de los muertos vivientes no estaba tan pisoteado, así que, bueno, la película era más tolerable. Y puedo decir que es una de las películas más decentes que hay en este género y un gusto culposo. Esta fue una película del año 2010 y estuvo dirigida por Mike Newell y está protagonizada por Jack Twist, por Jackie Gyllenhaal. ¿Y qué les puedo decir? Hay material negativo para dar y tomar, empezando porque esta película es casi un puto clickbait de mierda, tan simple como que se llama Príncipe de Persia, pero el protagonista es un vagabundo adoptado, así que de príncipe no tiene nada. El villano es un genérico malvado que quiere el poder del reino
y las arenas del tiempo apenas si se usan, y únicamente se usan para un par de escenas intransigentes. Eso claro, y también sumémosle que por algún motivo a alguien en la producción de esta película se le ocurrió que era una buena idea ponerle un botón a la daga, y entre menos hable de la carrera de avestruces, mejor para mi salud mental. Y de la personalidad del príncipe, bueno, prefiero ni siquiera hablar. Pero a pesar de toda esta larga lista de cosas que están mal en la película, bueno, el parkour estaba más o menos bien, la acción era aceptable, la relación amor-odio del príncipe con Tamina, bueno, era agradable, y a pesar de lo genérico que era el villano, que de hecho era el tío del príncipe, no estaba tan mal. Al fin y al cabo el visir del juego es solo un mago maligno más. Y además de eso quiero ser el primero en admitir que el primer juego de la saga de las arenas del tiempo no es algo que dé mucho material para una película, funcionaba perfectamente como videojuego, pero su narrativa no era la mejor para adaptarse, así que mal que bien entiendo por qué cambiaron tanto. Y en pocas palabras yo creo que esta es una película de aventuras genérica pero entretenida, y si no conoces el material original es perfecta para ver en TV Azteca un domingo de flojera, y sigue siendo más decente que otras películas basadas en juego, y bueno, yo la pongo en la lista. Warcraft fue una película del año 2016 dirigida por Duncan Jones y que pretende adaptar el enorme mundo creado por Blizzard. Admito que no he jugado mucho tiempo Warcraft, así que no voy a dedicarle tanta palabrería a hablar acerca de qué tan bien o mal está la adaptación, pero la película va más o menos de esto. El mundo de los orcos está siendo destruido por una fuerza maligna de turno, por lo que estos huyen al mundo de los humanos, lo cual no es del gusto de los Homo sapiens, que terminan entrando en una guerra contra los invasores orco. Pero después de que ambas razas pierden bastante tiempo matándose entre ellos, se dan cuenta que lo mejor que pueden hacer es unirse y dejar de lado sus diferencias para vencer a un enemigo común. Una historia cliché y de lo más repetitiva que hay en el género de la alta fantasía medieval. Pero voy a darle crédito, el CGI y los diseños de los personajes en lo poco que conozco de Warcraft me pareció bastante bien logrado, y creo que podía transmitir muy bien la sensación de estar jugando el juego. La historia es simple pero efectiva, y creo que aún las personas que no saben un diablo de Warcraft pueden entenderla. Y como una película de fantasía genérica con mucho CGI, bueno, está bien hecha. No es material de leyendas, no es El Señor de los Anillos, pero funciona bien y es sin duda una buena película para ir a ver con amigos, y para mí de lo más decente que vas a ver en el género de películas de videojuegos. Esta fue una película de Paul W.S. Anderson y salió a la luz en el año 2002. Y hay que aclarar que las películas de Resident Evil son las que mejor funcionaron a la hora de adaptar un videojuego, o al menos es la saga que más secuelas tuvo, algo que créanme le salió el tiro por la culata, pero vamos, esta saga logró durar más de una década. La primera película generó de hecho bastante expectativa y resultó más o menos aceptable si no eras demasiado exigente. La historia se alejó muchísimo del juego, omitiendo a todos los personajes, que de hecho era lo que los fans queríamos ver. Había muy poca variedad de monstruos y en sí no estaba muy bien lograda, pero tenía lo que mal que bien esperábamos: acción. La acción era maravillosa para la época, los zombies eran una pasada, sobre todo teniendo en cuenta que en aquel día los zombies aún eran una novedad para el público. El soundtrack estaba más o menos justo para la acción, y a pesar de todo lo que se alejó de los juegos, los easter eggs y las referencias de alguna forma dejaban satisfechos a los fans que no eran demasiado hardcore. Eso, y además el final abierto fue excelente, y bueno, ¿qué puedo decir? A pesar de que no era maravillosa,
La primera parte de Resident Evil era muy buena para ver, con la mente en blanco y no esperando nada que no fuera una buena dosis de acción. Y por esas características aún es una de las películas de videojuegos más decentes que se han hecho. Esta fue una película del año 2006 dirigida por Christoph Gans, y yo personalmente les diré, Silent Hill es una de mis franquicias favoritas, y personalmente en los videojuegos me gusta más que Resident Evil. Y también voy a admitir que cuando salieron los primeros trailers de esta película de Silent Hill, bueno, tenía expectativas más o menos altas. Y bueno, entrando en materia, la película no fue especialmente buena. Eliminaron la historia de Harry Manson para crear una historia original. Los efectos especiales eran bastante precarios. Las actuaciones no destacaban mucho. Y extrañamente la subtrama con el papá era más interesante en algunos momentos que la trama principal. Pero aún así se merece algo de crédito. Captaron muy bien la estética del juego. Cada vez que veía a Pyramid Head, a las enfermeras o alguno de los monstruos, de verdad sentía que estaba en Silent Hill. La historia con la secta de Silent Hill, bueno, se desvió bastante del material original, pero aún así no era una historia tan mala. Y debo decir que la mamá y la hija que protagonizaban el filme hacían un buen dueto en pantalla. No es una película maravillosa ni mucho menos, pero si no conoces el material original, funciona bien como una película de terror serie B, y sigue siendo de lo más decente que ha habido en las películas de videojuegos. Algunos la consideran la mejor. Yo personalmente le doy el segundo lugar de la lista. Ok, creo que poner este en primer lugar es algo polémico, pero para mí Mortal Kombat es lo mejor que se ha hecho en películas de videojuegos live action. Esta salió a la luz en 1995 y fue dirigida por Paul W.S. Anderson, sí, el mismo que hizo Resident Evil. Y dista también de ser una película perfecta. Es muy obvio que la mayoría de los actores no saben artes marciales y no pagaron extras que sí supieran del tema. La película es clasificación PG-13 en vez de R, lo que eliminó el gore característico, y el guión es blando a más no poder, pero tiene más pros que contra, dentro de lo que cabe. Aquí al menos no se fuerza el protagonismo del gringo, como sí se hizo en Street Fighter. La historia de los juegos en aquella época era prácticamente nula, y los elementos que se usaron en esta película se incorporaron al juego, llegando a darle más vida a la franquicia que teníamos en consolas y en arcade. Se las ingeniaron para lograr meter a todos los personajes del primer juego, y seamos sinceros, eso es lo que la gente y sobre todo de los años 90 quería ver, los personajes adaptados. Incluso extrañamente hicieron un trabajo tan bueno con Kano, que al final el Kano de los videojuegos se modificó a favor de ser más parecido al de la película. Y aquí, a diferencia de Street Fighter y de muchas otras películas que podría mencionar, se tomaron la molestia de poner aunque sea un poco de los poderes de los personajes, siendo resaltable que Scorpio se hace un Fatality y Sub-Zero sí tiene sus poderes de hielo. Aunque ninguna de las dos cosas está muy bien hecha, bueno, es mejor que nada, y repito, en aquella época era satisfactorio. Aparte de eso, las peleas estaban bastante bien coreografiadas para lo que se podía esperar, pero lo más importante es el soundtrack. El soundtrack es una puta pasada. Este se volvió parte de la mitología del juego prácticamente desde el primer momento que se oyó, al punto que aún hoy podemos oír la canción en algunos lugares. Y con todos los defectos que puede tener, para mí Mortal Kombat de 1995 es la mejor película de videojuegos live action que se ha hecho, al menos hasta el momento. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué opinan de mi selección y cuáles son para ustedes las mejores películas de videojuegos que se han hecho. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios.
Y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine. Nos vemos en la próxima.